Con la venia. Esta PNL es relativa a una cuestión de la mayor gravedad moral, como es la de los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, que no debe ser, consideramos, objeto de un tratamiento político en el peor de los sentidos de este término, a saber, aquello que conviene circunstancialmente a partidos políticos. Partimos de la repugnancia que causan y el castigo que merecen estas conductas abusivas, así como partimos del sufrimiento y dolor de las víctimas. Pero creemos que los grupos proponentes y el resto de los grupos de la Cámara partirán con nosotros de que esos comportamientos criminales deben ser juzgados por los jueces, que así lo han hecho y lo harán con arreglo a las leyes penales. Para evitar que no lo sean, que no sean juzgados en razón de prescripción de los delitos, se han modificado las normas aplicables de modo que se retrase el término inicial del plazo de prescripción y se ha hecho recientemente con ocasión de la tramitación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, ley a la que Vox se opuso, pero votó a favor de la reforma del artículo 132.1, párrafo tercero del Código Penal sobre este particular, que amplió el plazo de prescripción en razón de la fijación del dies a quo a partir de los 35 años de edad, si la víctima sufrió los abusos cuando era menor y cuando haya fallecido antes de alcanzar esa edad a partir de la fecha del fallecimiento. Además, en el plano jurídico tenemos alguna dificultad en razón de esta proposición de ley y es este extraño recurso al defensor del pueblo. El defensor del pueblo es, con arreglo al artículo 54 de la Constitución, un comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos reconocidos en el título primero, y dice textualmente el precepto, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración. La Iglesia Católica no es administración pública en España, ni se encuadra en la organización pública, a diferencia de lo que sucede en algún Estado laico, de cuyo carácter democrático no se puede dudar, como por ejemplo es la República Federal Alemana. Y lo es así en razón de que la Ley Fundamental de Bonn, en vigor, se remite a los preceptos de la Constitución de Weimar, artículos 136 a 141, y en el 136.5 se dispone que serán corporaciones de derecho público las que lo fueran en el pasado, en homenaje a una tradición nacional de signo protestante. Además, la jurisprudencia constitucional alemana ha querido destacar que ese carácter de corporación de derecho público de las iglesias, o de las iglesias más relevantes, entre otras la católica, obedece a que sirven intereses generales en materia de educación, en materia de asistencia espiritual en general, de asistencia hospitalaria, de asistencia a los más necesitados, etcétera, etcétera. Lo propio se puede decir de lo que sucede en la República Austriaca. Esto último nos lleva a preguntarnos el porqué de esta iniciativa, sin límites ni en el tiempo ni en el espacio. ¿Hasta cuándo piensan ustedes que investigue el defensor del pueblo? ¿Solamente en España? ¿Hasta la constitución de la Iglesia? Y, curiosamente, destinada exclusivamente a la Iglesia. Esto es una suerte de ley de memoria histórica y o de memoria democrática en clave eclesiástica, claramente orientada por propósitos semejantes, políticamente poco aceptables, y por ello no nos sorprende que la haya defendido en esta tribuna, en nombre del Grupo Socialista, la señora Calvo Pollato, que es la reina de las leyes de memorias democráticas y otras, como es sabido. ¿Por qué no se investigan los abusos en el ámbito educativo en general? No solamente en el confesional católico, porque no negarán ustedes que los ha habido, y desgraciadamente los habrá. ¿Por qué no se investigan en el ámbito deportivo? ¿Por qué no se investiga en el ámbito artístico? En todos ellos es notoria la existencia de abusos. Me dirán ustedes, no de menores de edad, de menores y no menores, en razón de lo que suceda en cada circunstancia. ¿Por qué el Estado responsable de algunos de esos ámbitos no se investiga a sí mismo? Pues no lo sabemos. Ustedes, los grupos proponentes, tienen por qué callar por su relación con la Iglesia Católica en el pasado, que es una relación criminal o de colaboración con el crimen. Me refiero a los gobiernos republicanos de Largo Caballero
y de Negrín, en los que, por cierto, participó Manuel de Irujo, del Partido Nacionalista Vasco. Finalmente, la Iglesia Católica, en contra de lo que se ha dicho aquí, ya ha encargado un estudio al efecto de investigar los abusos que hayan sido realizados por clérigos y religiosos a un despacho de abogados de Madrid. Confiamos en que ese despacho realice ese estudio y confiamos también que a resultas de ese estudio la Iglesia Católica repare íntegramente, en la medida de lo posible, a las víctimas que no hayan sido reparadas por haber cumplido ciertos plazos legales por los tribunales. Nada más. Gracias.